Pues hablar de las inteligencias múltiples supone un nuevo planteamiento en el modelo educativo. Es decir, de toda la vida siempre habíamos pensado que los niños que tenían habilidades, fortalezas en matemáticas y en lengua, eran esos niños que el día de mañana iban a triunfar, esos niños que iban a estudiar, y en cambio el resto de niños que teníamos en el aula, que eran niños muy movidos, niños que más bien les gustaba la música, niños que tenían otro tipo de habilidades, parecía que esos niños el día de mañana no iban a proyectarse. Howard Gardner es un psicólogo y pedagogo que es americano. Él estudió en la Universidad de Harvard y justo unos años antes de acabar el doctorado crearon un proyecto que se llamaba el Proyecto Cero, en el cual pudieron un poco investigar y trabajar sobre las inteligencias. Allí es donde llegan ellos un poco a la conclusión de que las inteligencias deja de ser no solamente esa capacidad para resolver todas esas características u opciones que ocurren a lo largo de la vida y que hay que buscarles solución, sino que las inteligencias dejan de ser algo tan abstracto para poder hacer una serie de factores que nos ayudan a resolver distintas perspectivas y distintas circunstancias a lo largo de la vida. Howard Gardner y su equipo hablan de inicialmente 7 inteligencias, posteriormente hablarán de una 8ª, y esas distintas inteligencias las tenemos todas las personas. Esas inteligencias cambian a lo largo de la vida y eso es lo que iremos viendo, que la vida nos va llevando a ir profundizando y mejorando en una o en otra. ¿Por qué de esa importancia de las inteligencias múltiples en la educación? Bueno, porque nosotros en el aula nos encontramos con niños y niñas con distintas inteligencias y claro, tenemos que atender a esa diversidad que hay en el aula. Entonces tenemos niños que tienen una inteligencia muy fuerte lógico-matemática, son esos niños que les encanta todo lo que esté relacionado con los números, que les encanta sumar, son esos niños que son incapaces de entender, de memorizar nada sin entenderlo propiamente. Niños con esa fortaleza lingüística, son esos niños que tienen ese vocabulario tan amplio, esos niños que les encanta, que hablan con una fluidez de vocabulario extrema, sobre todo cuando son muy pequeños, niños que pasan horas y horas leyendo. Después tenemos niños con unas inteligencias visoespaciales, son esos niños que son capaces de ver las cosas en una dimensión muchísimo más amplia que un plano plano, es decir, desde muy pequeñitos pintan una casa y no pintan solamente el frente, la pintan con perspectiva, le pintan un tejado, le pintan una chimenea, pintan un árbol más o menos cerca, eso es ya una perspectiva visoespacial. Después están los musicales, son esos niños que necesitan la música para vivir, esos niños que constantemente están cantando, esos niños que reflejan estados de ánimo, por ejemplo, cuando están contentos cantan constantemente, cuando necesitan relajarse quizás se ponen música clásica para encontrar un estado más pausado. Son niños que quizá no son capaces de estudiarse las tablas de multiplicar desde la lógico-matemática, pero en cambio cantando son capaces de aprenderse las tablas de multiplicar. Después tenemos esos niños que algunas veces son los que más parece que nos pueden molestar en clase, que son los cinético-corporales. Esos niños que no saben estar quietos, esos niños que están constantemente moviéndose, que necesitan cambiar de una actividad a la otra, porque no son capaces de estar haciendo una misma temática más de 20 minutos de forma consecutiva. Esos niños que algunas veces hasta necesitan escribir estando de pie. Después vienen esas inteligencias que forman más la persona, que son las que trabajaremos y que tenemos que potenciar mientras son niños para después, cuando seamos adultos, tenerlas como grandes fortalezas. Está la inteligencia intrapersonal, la que depende de cada uno de nosotros, cómo nos gestionamos, cómo nos motivamos, cómo nos autocontrolamos, cómo cuando un niño en clase insulta o se mete con otro niño, cómo gestionamos nosotros mismos el poder canalizar lo que nos están diciendo nuestros compañeros. Después están esos niños con esa fuerte inteligencia interpersonal, esa relación entre compañeros. Suelen ser esos niños en clase que nos ayudan mucho a gestionar el que el aula tenga una buena relación entre todos los compañeros.
esos niños con mucha capacidad de empatizar, de generalmente ser vínculos de unión entre varios compañeros cuando hay un conflicto, esos niños que muchas veces los consideramos líderes en distintos aspectos porque unen, crean ambiente y crean compañerismo dentro del aula. Y después está la inteligencia naturalista, que es la última que un poco integró Howard Gardner junto con su equipo. Esa inteligencia naturalista es esos niños que necesitan ver las cosas para poderlas entender dentro de todo lo que es la naturaleza. Es decir, que desde un libro nosotros les podemos explicar que un ave pues pone huevos, pero que después van de repente al monte y ven un nido, y dentro del nido ven un huevo, y es cuando ellos realmente se quedan pues atónitos mirando realmente la belleza de esa naturaleza, ¿no? Pues en el aula nos encontramos con una diversidad de niños de 25 o 28 alumnos en los que cada uno tiene su fortaleza. Unos serán más visoespaciales, otros son más lógico-matemáticas, otros son más cinético-corporales. Entonces, como profesores, como coordinadores, como orientadores, ¿qué podemos hacer en el aula para atender a esa diversidad? Entonces, nosotros un poco nos gusta mucho nombrar a Benjamin Franklin cuando decía: dime y lo olvido. Enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Las inteligencias múltiples, de alguna forma, es una nueva forma, una nueva metodología en la que intentamos trabajar proyectos en los que todos los niños, según sus inteligencias, aportan su granito. Por ejemplo, trabajamos el agua, el ciclo del agua, el agua y la importancia del agua en nuestras vidas. Pues si nosotros trabajamos el agua desde la perspectiva de hacer, por ejemplo, una canción relacionada con el ciclo del agua, los alumnos que son musicales aportarán y aprenderán, pero los que son lingüísticos también son niños que aprenderán aportando una mejor redacción a la canción. Esos niños que trabajarán primero de forma personal, estaremos trabajando la inteligencia intrapersonal y después harán una puesta en común con el equipo que les toque trabajar, y estaremos trabajando la inteligencia interpersonal. Estaremos trabajando la naturalista, por supuesto, porque el ciclo del agua es trabajar la inteligencia naturalista. Estamos trabajando la visoespacial si además a esas canciones le acompañamos unos murales en los que haya imágenes trabajadas sobre el ciclo del agua. Trabajamos la lógico-matemática porque estamos trabajando ritmos, estamos trabajando rimas y estamos trabajando cómo repartimos esa canción que vamos a trabajar en equipo. Y además, como la estamos representando, trabajamos también la cinético-corporal. Pues de esa forma, todos los niños del aula, sean cuales sean sus inteligencias y sus fortalezas, han interiorizado de la mejor manera el tema del ciclo del agua. Bueno, esperamos que después de este ejemplo que os hemos puesto del ciclo del agua, os haya ayudado para poder entender de alguna forma cómo podemos trabajar en el aula con esos niños y esas niñas con esa diversidad de inteligencias. Os animamos de verdad de hacer el curso de Introducción a las Inteligencias Múltiples. Veréis en él una serie de herramientas y distintas estructuras que os facilitarán el poderlo aplicar, no solo detectar las fortalezas e inteligencias de los niños y las niñas, sino herramientas para el profesorado para poder aplicar en el aula. Mucha suerte y ánimo.